No fue un arrebato. No fue una discusión que se le fue de las manos. Fue una decisión. La enterró bajo el suelo del almacén parroquial, a pocos metros del altar donde hablaba de perdón cada domingo. Y al día siguiente levantó el cáliz con manos firmes. Nadie vio temblor, nadie vio culpa, porque el pueblo no quería verla. Durante 17 años la presentó como su sobrina. Durante 17 años la mantuvo fuera de registros, fuera de preguntas, fuera de miradas. La noche que ella decidió contar la verdad, él decidió silenciarla. Y lo más inquietante no es que la matara, es que el pueblo llevaba demasiado tiempo sospechando y eligió no saber. El pueblo estaba a menos de 1 hora de Salamanca. Una carretera secundaria, campos de cereal, inviernos largos y un silencio que parecía parte del paisaje. Allí las rutinas pesan más que las leyes y las miradas más que los documentos. 1200 habitantes, una iglesia que dominaba la plaza, un bar donde todo se comenta en voz baja y un sacerdote que llevaba casi 30 años ocupando el centro de todo. Don Esteban llegó joven. Traía una voz suave y una educación impecable. No era especialmente carismático, pero era constante, y en los pueblos la constancia genera confianza. Bautizó a hijos de quienes ahora peinaban canas, acompañó entierros bajo lluvia helada, escuchó confesiones que jamás salieron de la sacristía. Nunca se le conoció una falta, nunca una discusión pública, nunca un gesto fuera de lugar. Era el tipo de hombre que parecía imposible de imaginar en una historia criminal, y eso fue lo que lo hizo peligroso. La casa parroquial estaba pegada a la iglesia, ventanas altas, paredes gruesas, un patio interior al que apenas llegaba el sol. Allí vivía él, y desde hacía años también vivía una chica. No llegó con anuncio oficial, no hubo presentación formal, simplemente empezó a formar parte del paisaje. La hija de una familiar que falleció, explicó don Esteban en su momento. Nadie pidió pruebas, nadie consultó registros, nadie llamó a servicios sociales. En el pueblo la palabra del sacerdote tenía más peso que cualquier papel. La niña se llamaba Lucía. Creció entre catequesis y bancos de madera, siempre correcta, siempre silenciosa, demasiado silenciosa. No se le conocían amigas íntimas, no se quedaba en la plaza por las tardes, no participaba en fiestas locales. Su mundo era pequeño, demasiado pequeño. Algunas vecinas comentaban en privado que parecía triste, pero la tristeza en un entorno cerrado se normaliza rápido. Es tímida, decían, es reservada, ha sufrido mucho. Esa última frase siempre venía de boca de don Esteban. ¿Has sufrido mucho? Era una frase útil, cerraba preguntas, generaba compasión, evitaba indagaciones. Pero había detalles que no encajaban. La edad de don Esteban cuando supuestamente recogió a la niña, la falta de documentos visibles, la forma en que Lucía lo miraba a veces, no con afecto, sino con una mezcla extraña de dependencia y distancia, como si supiera algo que el resto no sabía, como si llevara años cargando con una verdad que no podía pronunciar. El pueblo, sin embargo, eligió la versión cómoda, porque cuestionar al sacerdote implicaba cuestionar el equilibrio entero del lugar, y el equilibrio, aunque esté construido sobre mentiras, da seguridad. Don Esteban lo sabía. Sabía que mientras mantuviera la rutina intacta, mientras sonaran las campanas, mientras siguiera dando misa cada domingo, nadie querría mirar más allá. La fachada era sólida. Lo que no sabía todavía era que las fachadas se agrietan desde dentro. Y Lucía estaba empezando a empujar. Lucía no cambió de golpe. No fue una transformación dramática ni un estallido repentino. Fue algo más inquietante. Empezó a perder el miedo. Cumplió 17 años en silencio, sin fiesta, sin velas, sin fotos compartidas en la plaza. Don Esteban le regaló un libro religioso con una dedicatoria breve, para que recuerdes quién eres. Lucía leyó esa frase muchas veces y empezó a preguntarse si alguna vez le habían permitido saberlo. Hasta entonces había obedecido sin resistencia visible. Vivía bajo una rutina estricta, casa, instituto, parroquia, nada más. Sin salidas nocturnas, sin excursiones largas, sin amistades que cruzaran la puerta de la casa parroquial. El aislamiento no siempre se nota cuando creces dentro de él.
Pero la adolescencia tiene algo peligroso. Despierta identidad. Lucía empezó a notar que no tenía documentos claros. No tenía fotos de su supuesta madre. No tenía recuerdos verificables de un pasado fuera del pueblo. Y un día preguntó: ¿dónde está mi partida de nacimiento? Don Esteban no perdió la compostura. Está donde tiene que estar. ¿Dónde? Eso no es algo que debas preocuparte. La conversación quedó suspendida en el aire como una advertencia. Lucía insistió semanas después: quiero estudiar fuera. ¿Fuera de dónde? ¿De aquí? Ese aquí llevaba implícito todo: la casa, la iglesia, la mentira. Don Esteban la miró largo rato antes de responder: el mundo no es tan amable como crees. La frase parecía protección, pero sonaba a encierro. Lucía empezó a observar detalles que antes aceptaba sin pensar. La forma en que él respondía por ella cuando alguien le hacía preguntas. La rapidez con la que cambiaba de tema cuando mencionaban a su madre. El control sutil sobre sus horarios. No era violencia visible, era algo peor. Era control permanente. Una tarde en la plaza, mientras el pueblo vivía su rutina habitual, Lucía discutió con él. No levantó la voz al principio, solo dijo: no quiero seguir mintiendo. Él respondió con esa calma que siempre desarmaba a los demás: no estás mintiendo. Entonces dime la verdad. El silencio fue más tenso que cualquier grito. Varias personas estaban cerca. Escucharon fragmentos, miradas cruzadas, cabezas inclinadas. Lucía respiró hondo y soltó la frase que llevaba años guardando: soy tu hija. No gritó, no hizo espectáculo, pero la palabra hija cayó en la plaza como un objeto pesado. Don Esteban reaccionó con rapidez, sonrió levemente, como si se tratara de una confusión adolescente. Está pasando por una etapa difícil. Y el pueblo, una vez más, aceptó la explicación cómoda, porque aceptar la otra implicaba dinamitar 30 años de confianza. Esa noche en la casa parroquial, la tensión cambió de nivel. ¿Qué estás intentando hacer?, preguntó él. Quiero mi vida. Tu vida está aquí. No, mi vida empieza cuando pueda decir quién soy. Esa frase marcó un punto de no retorno. Durante años, el secreto había sido manejable porque Lucía era pequeña, dependiente, silenciosa, pero ya no lo era. Y don Esteban entendió algo fundamental: el control se estaba resquebrajando. Lucía empezó a hablar con más gente, con cuidado, sí, pero habló. Preguntó en el ayuntamiento por registros antiguos. Preguntó en el instituto por trámites para estudiar fuera. Incluso preguntó a una vecina mayor si recordaba el día en que ella llegó al pueblo. Las respuestas siempre eran evasivas. No remuevas eso. Don Esteban te ha criado. Hay cosas que es mejor no saber. Esas frases no la protegían, la encerraban. Lucía empezó a notar algo aún más inquietante. El pueblo sabía que algo no encajaba, pero nadie quería ser el primero en señalarlo. El silencio no era ignorancia, era pacto. Y cuando ella comprendió eso, dejó de pedir permiso. Un viernes por la noche, mientras don Esteban estaba en una reunión parroquial, Lucía buscó en los archivos antiguos que él guardaba bajo llave. No sabía exactamente qué encontraría, solo sabía que algo estaba ahí, y lo encontró. Una carpeta vieja, un documento amarillento, un nombre repetido 2 veces, el suyo y el de él. La verdad no era un rumor, era un papel firmado. Lucía entendió que no era una sobrina recogida por caridad, era la hija que había que ocultar. Y cuando volvió a escuchar la puerta de la casa abrirse, supo que el secreto ya no estaba solo en su cabeza, ahora era una amenaza real. Don Esteban la vio sosteniendo la carpeta. No gritó, no la golpeó, solo la miró con una frialdad que nunca antes había mostrado. Y en esa mirada había algo nuevo. No era miedo, era decisión. Hay un momento exacto en el que alguien deja de debatirse internamente y empieza a decidir. No es un instante ruidoso, no hay música dramática ni gritos. Es algo más silencioso, más frío. Eso fue lo que ocurrió cuando don Esteban vio el documento en las manos de Lucía. No intentó arrebatárselo con violencia, no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. «Dame eso», dijo simplemente. Lucía no lo soltó.
y por primera vez en 17 años no retrocedió. El documento no era solo un papel, era la prueba de que su vida había sido una mentira estructurada. Un registro donde su nombre figuraba como hija legítima. Un registro que jamás debió existir en el pueblo. Don Esteban entendió algo con claridad absoluta. Si Lucía salía de esa casa con ese documento, su vida terminaba. No su vida física, su identidad, su posición, su poder. En los pueblos pequeños la reputación no se mancha, se destruye. Y él no estaba dispuesto a destruirla. Durante días intentó recuperar el control con palabras. Le habló de sacrificio, de fe, de cómo el mundo fuera del pueblo la juzgaría con dureza. «No entiendes lo que provocas», le dijo. Lucía lo miró sin miedo. «Lo entiendo perfectamente». Esa frase lo desarmó más que cualquier amenaza. Porque el control depende de que el otro dude, y Lucía ya no dudaba. Comenzó a hacer planes concretos. Consultó precios de alquileres en la capital. Buscó información para trabajar mientras estudiaba. Incluso habló con una profesora que la animó a seguir adelante. Ese fue el verdadero detonante, no el documento, no la discusión en la plaza, sino la posibilidad real de que Lucía escapara del radio de influencia del pueblo. Fuera del pueblo, don Esteban no era nadie. Y fuera del pueblo, Lucía podía hablar sin que la silenciaran con miradas. Durante esas semanas, don Esteban no perdió la compostura en público. Seguía dando misa con normalidad, seguía visitando enfermos, seguía sonriendo en la plaza. Pero en casa, el aire era distinto. Observaba cada movimiento de Lucía. Revisaba discretamente sus cosas. Controlaba horarios con excusas prácticas. No era rabia, era estrategia. Una noche, mientras el pueblo celebraba una pequeña fiesta local, don Esteban volvió temprano a casa. Sabía que Lucía estaba preparando una maleta pequeña. Lo había notado por detalles mínimos. Ropa doblada diferente, un cajón vacío, una libreta escondida. Cuando entró en su habitación, vio la maleta abierta sobre la cama. No dijo nada. Se sentó en la silla frente a ella. «¿Cuándo?» Lucía no fingió sorpresa. «Pronto». «¿Y qué vas a decir cuando te pregunten?» «La verdad». Esa palabra volvió a aparecer, como una sentencia. La verdad. Don Esteban respiró hondo. En ese momento entendió que ya no estaba negociando, estaba perdiendo. Y perder no era una opción. Esa noche no ocurrió nada visible. No hubo gritos, no hubo amenazas directas. Solo una conversación larga, tensa, donde cada frase pesaba más que la anterior. «Te he dado todo», insistió él. «Me quitaste todo», respondió ella. Esa frase lo atravesó, porque en su mente él no era un monstruo, era un protector, un hombre que había tomado decisiones difíciles para mantener el orden, para evitar el escándalo, para preservar algo que consideraba más grande que ambos. El problema es que cuando alguien justifica su control como protección, el siguiente paso suele ser irreversible. A la mañana siguiente, don Esteban comenzó a preparar el terreno. Revisó el almacén parroquial. Comprobó la tabla suelta que había reparado meses atrás. Aseguró que nadie tuviera acceso esa semana. No lo hacía con prisa, lo hacía con método, porque lo que iba a hacer no era impulsivo, era premeditado. Esa diferencia es la que convierte un crimen en algo mucho más oscuro. Lucía, mientras tanto, no notaba el cambio profundo. Veía tensión, sí, pero pensaba que era miedo. No imaginaba que era resolución. El viernes por la noche cenaron juntos. Una cena extrañamente tranquila. Don Esteban habló poco. Escuchó más de lo habitual. En algún punto de la conversación dijo algo que después los investigadores recordarían. «Hay cosas que no se pueden permitir». Lucía no entendió el alcance real de esa frase. Pensó que hablaba de reputación. No imaginó que hablaba de ella. Y cuando esa noche se fue a su habitación, convencida de que el lunes se marcharía del pueblo, don Esteban ya había cruzado la línea interna que lo separaba de la acción. No pensaba en sí mismo como un asesino. Pensaba en sí mismo como alguien que debía impedir un desastre. Ahí está el verdadero horror. El crimen no nace del odio, nace de la convicción de que se tiene razón. Y esa convicción, cuando se mezcla con poder y miedo,
es letal. Hay noches que no se distinguen de las demás. No hay tormenta, no hay luna roja, no hay presagios. Esa fue una de ellas. El pueblo estaba tranquilo. Las luces de la plaza se apagaron temprano. El bar cerró como siempre. Las casas se quedaron en silencio, con televisores murmurando en habitaciones interiores. En la casa parroquial, la calma era engañosa. Lucía estaba convencida de que el lunes se iría. Tenía la maleta casi lista. Había escondido el documento en el forro interior. Había guardado algo de dinero. Había memorizado el horario del autobús. Por primera vez en años, sentía algo parecido a esperanza. Don Esteban la observaba en silencio desde la mesa del comedor. No hablaba, no discutía, no insistía. La serenidad era absoluta. Y esa serenidad era lo más inquietante. Después de cenar le ofreció una infusión, algo cotidiano, algo que no levantaba sospechas. Lucía dudó un segundo, pero la tensión de las últimas semanas la había agotado. Aceptó. Se sentaron frente a frente. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, preguntó él. Sí. No sabes el daño que vas a causar. El daño ya está hecho. Esa respuesta no tuvo réplica inmediata. Lo que ocurrió después no fue una explosión de violencia. Fue una secuencia lenta, calculada, fría. Lucía comenzó a sentirse extrañamente cansada, el cuerpo pesado, la mente lenta. Intentó mantenerse despierta, intentó incorporarse. Estoy mareada. Don Esteban la sostuvo, no con ternura, con firmeza. No hubo gritos que el pueblo pudiera oír, no hubo golpes contra la pared, no hubo escenas dramáticas. Lo más aterrador fue la ausencia de resistencia real, porque cuando alguien confía, no se prepara para defenderse. El acto en sí no necesita describirse para comprender su gravedad. Lo que importa es lo que vino después, el silencio. Un silencio distinto, denso, irreversible. Don Esteban permaneció sentado un largo rato, observando, respirando con dificultad, pero no por culpa, por impacto. Porque incluso quienes planifican no están preparados para la quietud absoluta que sigue a una decisión así. Se levantó con lentitud, miró el reloj, aún había tiempo. Se dirigió al almacén parroquial, encendió la bombilla, comprobó el suelo. La tabla suelta seguía allí, como había previsto meses atrás. A veces las preparaciones inconscientes preceden a las decisiones conscientes. Trabajó con método, no hubo prisas, el pueblo dormía. Cuando terminó volvió a la casa, limpió lo imprescindible, revisó cada detalle, se cambió de ropa. Antes del amanecer todo parecía intacto. Esa es la palabra clave, parecía. A las 7 las campanas sonaron. A las 8, don Esteban abrió la iglesia. A las 9 dio misa. Habló del perdón, habló de la tentación, habló de la importancia de proteger a los que amamos. Nadie notó nada extraño, porque el mal, cuando se disfraza de rutina, se vuelve invisible. Ese mismo día comenzó el encubrimiento social. Comentó en la plaza que Lucía estaba rara, que habían discutido, que quizás se había ido con alguien sin avisar. Plantó la semilla y el pueblo hizo el resto. Las chicas de ahora, con lo bien que la crió. Pobrecito don Esteban. La narrativa se construyó sola. Eso es lo que hace que esta historia sea más perturbadora que cualquier descripción física. El crimen no terminó en el almacén. El crimen continuó en cada frase que ayudó a justificar la desaparición. Durante días, nadie llamó a la Guardia Civil con verdadera urgencia. Nadie organizó una búsqueda seria. Nadie presionó. Porque aceptar que algo terrible podía haber ocurrido dentro del núcleo moral del pueblo era demasiado incómodo. El silencio se convirtió en cómplice, y don Esteban, mientras tanto, mantuvo su papel. Visitaba enfermos, escuchaba confesiones, bendecía niños. Cada acto reforzaba la imagen, y cuanto más sólida parecía la imagen, más improbable resultaba la verdad. Pero la verdad tiene una característica implacable: no desaparece, solo espera. Y a veces vuelve por algo tan simple como un detalle mínimo, un olor, una humedad, una grieta casi invisible. Las primeras semanas tras la desaparición de Lucía fueron una mezcla extraña de preocupación fingida y rutina intacta. El pueblo comentó el asunto durante unos días, con la intensidad justa para no sentirse indiferente, pero sin la incomodidad suficiente como para cuestionar demasiado.
Don Esteban habló de ella en misa, pidió oración, pidió comprensión, pidió paciencia. Nunca pidió que miraran dentro. Esa diferencia fue crucial. Las desapariciones en pueblos pequeños se explican rápido. Siempre hay una teoría cómoda. Se habrá ido con alguien, se cansó, quería otra vida. Frases que suenan modernas, que permiten señalar al ausente en lugar de mirar al presente. Y el pueblo eligió esa versión. Durante casi un mes el nombre de Lucía empezó a diluirse. Ya no se decía con preocupación, sino con resignación. Hasta que el detalle apareció. No fue un descubrimiento cinematográfico. No hubo perro rastreador ni excavadora dramática. Fue algo mucho más banal. Humedad en la pared trasera del almacén parroquial. Un obrero contratado para revisar una filtración comentó al alcalde que el olor era extraño. No fuerte, no insoportable, solo persistente, como acerrado, pero distinto. El alcalde dudó en actuar. No quería problemas, no quería prensa, no quería convertir un rumor en escándalo. Pero la palabra extraño pesa cuando está asociada a una desaparición reciente. Llamaron a la Guardia Civil con discreción. 2 agentes llegaron sin sirenas. Don Esteban los recibió con la serenidad habitual. «Pasen». Les explicó la reforma reciente. Les habló de cajas antiguas, de ratones, de humedad estructural. No parecía nervioso, y eso, curiosamente, fue lo primero que llamó la atención de uno de los agentes. El suelo del almacén tenía una tabla ligeramente distinta, apenas perceptible, un clavo nuevo, una línea que no encajaba con el desgaste general. Nada concluyente, pero suficiente. Pidieron levantarla. El pueblo ya se estaba reuniendo afuera, como siempre, no por ayuda, por necesidad de ver sin intervenir. Cuando comenzaron a retirar la tierra, el aire cambió. No hubo gritos inmediatos, hubo comprensión lenta. La tierra removida reveló lo que nadie quería encontrar. En ese momento el silencio fue más pesado que cualquier reacción. Don Esteban dio un paso atrás, no gritó, no intentó huir, no suplicó. Simplemente observó. Esa falta de reacción clara fue interpretada de muchas maneras después. Algunos dijeron que estaba en shock, otros que ya lo había asumido, otros que siempre lo supo. El cuerpo fue retirado con discreción, cubierto, protegido. El pueblo miraba, nadie lloraba. Porque la mente tarda en aceptar cuando la figura más intocable se convierte en sospechosa. Esa tarde la noticia se extendió como una grieta invisible. Ya no era la chica que se fue, era la chica que estaba enterrada. Y esa diferencia rompía la narrativa cómoda. La casa parroquial fue registrada. No encontraron escenas violentas, no encontraron caos, encontraron orden. Y en el orden encontraron una caja. Dentro documentos antiguos, fotografías guardadas con cuidado, una partida de nacimiento que confirmaba lo que Lucía había dicho en la plaza semanas atrás. No era sobrina, era hija. Ese hallazgo no solo vinculaba a don Esteban con la víctima, derribaba décadas de relato oficial. El sacerdote fue detenido sin espectáculo, sin empujones, sin gritos. Caminó hacia el coche policial con la misma compostura con la que caminaba hacia el altar. Esa imagen se quedó grabada en la memoria del pueblo. No porque fuera dramática, sino porque era imposible reconciliarla con lo que acababan de descubrir. En las horas siguientes, comenzaron las preguntas que nadie había querido hacer antes. ¿Por qué nunca vimos papeles? ¿Por qué nunca insistimos? ¿Por qué aceptamos respuestas vagas? La respuesta colectiva fue incómoda, porque era más fácil no saber. El pueblo empezó a dividirse. Algunos defendían a don Esteban, seguro que hay una explicación. Otros guardaban silencio absoluto, y unos pocos admitían lo que siempre habían sentido. Algo no cuadraba. Pero incluso esos pocos no podían decir que habían actuado, y esa omisión pesaba más que cualquier sospecha tardía. La tierra había hablado. Ahora tocaba escuchar. Y escuchar implicaba asumir que el crimen no solo ocurrió en una noche. Ocurrió durante años, en cada silencio, en cada pregunta no formulada, en cada explicación aceptada sin revisar. El juicio no fue un espectáculo nacional. No hubo cámaras apostadas durante semanas ni tertulias constantes en televisión. Fue un proceso serio, sobrio, casi frío. Como si incluso la justicia entendiera que el ruido no cambiaría lo ocurrido.
Don Esteban entró a la sala con el mismo paso medido que usaba para caminar por la nave central de la iglesia. No editó miradas, no buscó compasión, tampoco mostró rabia. Eso desconcertó a muchos, porque la sociedad está preparada para reconocer la culpa cuando viene acompañada de gestos descontrolados, gritos, lágrimas, negación histérica. Pero él no hizo nada de eso. Respondió con voz tranquila. Reconoció que Lucía era su hija. Reconoció que había mentido durante años. Reconoció que la noche de su desaparición estuvieron solos, pero evitó describirse como asesino. Utilizó otras palabras: error, desesperación, decisión equivocada. En ningún momento habló de odio, habló de miedo. Miedo al escándalo, miedo a destruir su labor de décadas, miedo a que el pueblo lo rechazara. La fiscalía fue clara. El miedo no justifica un homicidio. Pero lo verdaderamente inquietante no fue la argumentación jurídica, fue el trasfondo psicológico. Los peritos explicaron algo que dejó a la sala en silencio. Don Esteban no actuó por impulso, actuó por preservación de identidad. Para él la revelación pública no era solo una vergüenza, era una aniquilación. Su identidad estaba construida sobre la figura del sacerdote intachable. Si esa imagen caía, sentía que desaparecía como persona. Y cuando alguien confunde su imagen con su existencia, cualquier amenaza a la imagen se percibe como amenaza de muerte. Lucía, al querer decir la verdad, no estaba atacando físicamente a don Esteban, estaba atacando el relato. Y él eligió proteger el relato por encima de la vida. Durante el juicio, algunos vecinos declararon. La mayoría repitió la misma frase con variaciones mínimas. Nunca imaginé algo así. Pero bajo esa frase había otra, no dicha. Nunca quise imaginarlo, porque imaginarlo habría obligado a actuar antes. Una profesora declaró que Lucía había mostrado señales claras de angustia, que había pedido información para marcharse, que parecía vivir bajo presión constante. ¿Lo denunció?, preguntó la fiscalía. No, pensé que eran problemas familiares. Problemas familiares. La etiqueta perfecta para encapsular lo que nadie quiere investigar. El juicio avanzó con pruebas técnicas, análisis forenses y reconstrucciones temporales. No hacía falta detallar el acto para comprender la responsabilidad. La sentencia fue clara: culpable, homicidio con premeditación, prisión. La palabra premeditación pesó más que cualquier otra, porque desmontaba cualquier narrativa de arrebato. Después del veredicto, el pueblo volvió a enfrentarse a sí mismo. Ya no había duda jurídica, pero quedaba la duda moral. ¿Cómo pudo ocurrir durante tantos años sin que nadie interviniera? La respuesta no era simple. No se trataba de maldad colectiva, se trataba de comodidad colectiva. El pueblo eligió creer lo que mantenía la paz. Eligió aceptar explicaciones breves. Eligió priorizar la estabilidad sobre la verdad. Y esa elección, repetida durante años, creó el escenario perfecto. La iglesia sigue en pie. Las campanas siguen sonando. Hay otro sacerdote ahora. La casa parroquial fue pintada. El almacén fue reformado. Pero hay algo que no se puede reformar: la memoria. Porque el recuerdo de Lucía no es solo el recuerdo de una víctima. Es el recordatorio de que el silencio protege al fuerte, no al vulnerable. El caso dejó una lección incómoda. El monstruo no siempre es el que grita. A veces es el que sonríe. Y el cómplice no siempre es quien ayuda activamente. A veces es quien mira hacia otro lado. Lucía quiso decir la verdad. No pidió venganza, no pidió castigo. Pidió identidad. Y eso fue suficiente para convertirla en amenaza. El sacerdote que asesinó a su hija no fue solo un hombre que cometió un crimen. Fue un hombre que eligió su reputación por encima de la vida. Pero la historia no termina ahí, porque el verdadero terror no está en una noche concreta. Está en los años previos, en cada silencio, en cada no te metas, en cada mirada que decidió no profundizar. El crimen ocurrió una vez, el silencio ocurrió durante 17 años. Y ese silencio no lo construyó una sola persona, lo construyó un pueblo entero. Las campanas siguen sonando, pero ya no suenan igual, porque ahora, cuando repican,
recuerdan algo que nadie puede desoír, que la verdad ignorada no desaparece, solo espera.